Estamos de vuelta, amigos. Ahora tenemos el privilegio de tener con nosotros a Eric Grullón, presidente de la Sociedad Dominicana de Urología. ¿Cómo está, doctor? Un placer para mí, Aurelio, estar aquí en este programa donde el hablan los líderes. El placer es mío, doctor. A propósito de que, bueno, no son solo ustedes los urólogos, son los especialistas que tienen una especie de una especie de guerrita con las ARS, pero escuché a los urólogos en boca suya que se expresaron hace una semana sobre la situación y los enfrentamientos, el disgusto que tienen con las ARS. ¿Cuál es la situación? Sí, la situación actual no es un disgusto generalizado con las ARS, sino básicamente con una ARS, con ARS Universal, que con nosotros los urólogos tiene más de 6 años que no nos ajusta los tarifarios, y desde hace más de 6 años, ya este es nuestro 7º año, en donde también ha tenido una limitancia en lo que sería la afiliación de nuevos urólogos a cederle los códigos. Y también, por supuesto, la implementación dentro de su catálogo de procedimientos mínimamente invasivos que son beneficiosos para el paciente, ya que conllevan menos agresividad quirúrgica y más pronta recuperación del procedimiento en el cual se le practique. Estos procedimientos son de vanguardia, que se hacen en los Estados Unidos, en Europa, y sin embargo lo disponemos acá. Nosotros consideramos que todo el pueblo dominicano tiene derecho a tener acceso, y más cuando está pagando un seguro, a este tipo de procedimientos. Entonces, por eso digo que no es generalizada, en virtud de que las demás ARS, gracias a Dios, sí han entrado en un entendimiento, pese a que ni siquiera había pasado tanto tiempo como ha transcurrido con ARS Universal, y han afiliado nuevos urólogos, han aceptado los nuevos procedimientos y han ajustado la tarifa con nosotros. ¿Y a qué ustedes entienden que se debe esto? Aunque esta semana la presidenta de la Asociación Médica Dominicana habló de que los especialistas y las ARS están más preocupados por el problema financiero que por la salud del pueblo dominicano. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tiene respuesta? Claro que sí, fíjese, sucede que dentro de lo que sería el plan básico, que es el que la mayoría tiene acceso, pues de los procedimientos, voy a hablar en el caso de urología, de cerca de 350 procedimientos que tiene el que paga un extra a la ARS, que se denominaría complementario, pues tiene esos 350 procedimientos disponibles, pero el plan básico solamente tiene un 25%. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un pobre llega a una clínica por una emergencia con un cólico nefrítico, que es el dolor que produce una piedra cuando está bajando de riñón para ser expulsada. Si esa piedra amerita por su tamaño ser extraída, pues el pobre no tiene derecho sino que irse a un hospital a que se la saquen, porque no está dentro del catálogo un procedimiento quirúrgico ni en el riñón para extraérsela, ni cuando está en el uréter en el trayecto bajando, ni cuando llegó a la vejiga porque no la puede orinar. ¿Usted me comprende? Entonces la lucha nuestra no solamente se basa en que nos tengamos un ajuste tarifario dentro como sociedad, sino también que esas situaciones que se están dando con el básico, con el plan básico, con el pobre, sean justas, y no decirle más de, por ejemplo, que le llegue a un procedimiento endoscópico de vanguardia, en donde ni siquiera tendríamos que llevarlo a sala de cirugía a someterlo a una herida quirúrgica, sino que endoscópicamente, entrando por la uretra, llegamos hasta el riñón y extraemos la piedra. Ayer mismo, por ejemplo, si me permite expresarlo, hicimos en Santiago lo que sería la primera cirugía de litotripsia percutánea láser realizada en el país. Esta cirugía es que por una incisión de 1 centímetro llegamos al riñón, llegamos a la piedra directamente, y con láser pulverizamos esa piedra y el riñón queda limpio. Esa es la primera que se hace. La primera que se hace en el país, fue hecha por mi persona y el doctor Carlos Báez. Okay. En Santiago. La realizamos en Santiago. El paciente ya a las 24 horas estaba en su casa. En otro momento, esa piedra en un riñón sumamente incómoda, mínimo ameritaría 5 días de internamiento. Pero lamentablemente estos procedimientos... No, y la recuperación larga. La recuperación es sumamente prolongada porque lleva muchas suturas de diferentes planos anatómicos hasta la piel,
y colocación de drenes o tubos para que escape ese material que no está deseado ahí dentro. Sin embargo, con esto, en 24 horas ya se solucionó. Y a su casa. Y a su casa. Entonces, todo esto lo tenemos disponible. Lo tenemos disponible en la República Dominicana y muchísimas cosas más. Y ese es en donde se está enfocando la lucha, no solamente de Doña Marilia con el Colegio Médico Dominicano, sino también las diferentes sociedades especializadas y básicamente la nuestra, la Sociedad Dominicana de Urología. Que ustedes quieren que el pueblo llano tenga acceso a esos procedimientos. Lógicamente, que hace 11 años no se agrega nada dentro de ese plan. Bien, vamos a aprovecharlo, doctor Eric, para... Esa fue una primera parte institucional. Claro. Vamos a aprovechar su presencia para hablar de la especialidad. Yo quiero que usted le diga al pueblo dominicano cuál es su radio de acción. La gente cuando piensa en un urólogo piensa en un especialista para un viejo, ni siquiera para la mujer y mucho menos para los niños. Sí. Dígale al pueblo dominicano el radio de acción de un urólogo. El urólogo estudia y maneja el sistema génito-urinario del hombre, llámese de los riñones, uréter, vejiga y genitales, y así como en el niño también, y por supuesto en la mujer en el sistema urinario, llámese riñones, uréter y vejiga. Lógicamente la mayoría piensa, es el ginecólogo del hombre, pero no. La mujer sufre múltiples infecciones urinarias recurrentes, que generalmente nos llegan cuando ya han sido complicadas, manejadas por un especialista fuera del área de la urología. También la mujer no se escapa al desarrollo de los cálculos renales o piedra, que también lo desarrolla muchísimo y que también tenemos que proceder con la resolución de esa patología. En el caso de los niños tienen muchísimas anomalías congénitas en la área genital, como son las hipospadias, están cerraditos, hay que hacerle circuncisión, que el testículo no ha descendido al escroto, hay que proceder a una serie de tratamientos y manipulaciones quirúrgicas para que logre descender, porque no se puede dejar en cavidad abdominal. O sea que realmente el urólogo es de la familia, pero maneja básicamente el sistema genitourinario. Correcto. Y la próstata en el hombre, sobre todo. Eso no se puede quedar. Hay que sacarle un capítulo. Sí, exacto, claro que sí. Pero al consultorio, ¿cuál es la patología más frecuente que llega al consultorio del urólogo dominicano? Porque no es lo mismo del urólogo de otros países. Sí. Del urólogo dominicano, ¿cuál es la patología que más llega? Fíjese, es una gama, pero gracias a Dios el tabú que había con respecto al hombre y la evaluación rectal con respecto a la próstata se ha ido venciendo gracias a una información mediática que mantenemos en nuestra sociedad desde hace ya unos años, en donde no hay que temerle a eso, sino temerle a las consecuencias de no haberlo hecho. Yo diría que de las mayores consultas que tenemos son básicamente los chequeos prostáticos, luego continúan las infecciones urinarias y también los cálculos renales. Yo diría que en ese orden es que va básicamente la consulta rutinaria del urólogo en este país. Pero ¿usted cree que estamos parejos con las mujeres? No, en el ginecólogo. No ni remotamente, porque las jovencitas tienen ya una cultura de asistir al médico desde pequeña. La misma madre la lleva y entonces ya forma parte de su idiosincrasia el tener que ir a su ginecólogo y cuidarse en esa área. En nosotros los hombres esperamos tener problemas. Hay unos bárbaros que a los 50, a los 55 no han ido todavía. No, y más de ahí. Entonces, cuando nos llegan, ya quizás es un poquito tarde, porque, por ejemplo, cuando se van a evaluar, sobre todo en la patología prostática, quizás cuando nos llega, como dije, ya un poquito tarde, pero si hubiese llegado temprano, es una enfermedad que es curable. Totalmente. O sea que si el paciente se chequea su próstata a tiempo, se evalúa, y si todos los parámetros, aunque se han diagnosticado el cáncer, pero se encuentran dentro de unos parámetros que nosotros tenemos establecidos, pues hay múltiples tratamientos para que eso sea erradicado completamente. Y yo he ido a muchos médicos que dicen que estamos en la era de los antibióticos, pero hay infecciones bastante resistentes, la de los testículos, la que tienen que ver con las enfermedades sexuales, de transmisión sexual, a veces se hacen... ¿Cuál es la situación ahí? Porque estamos también en un tiempo de mucha resistencia a los antibióticos. Sí, claro, sí. Se ha relajado un poco el uso de antibióticos. Eso nos ha complicado un poquito más a nosotros las resoluciones de algunas patologías.
Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una entidad infecciosa precisamente la próstata, llamada prostatitis, que no es una patología que en una semana de tratamiento, como se curaría cualquier tipo de infección, puede eliminarse completamente, sino que es una patología que conlleva un tratamiento más prolongado, pero que se puede, o sea, se cura, pero no con lo tradicional de 7 días, 2 veces al día un antibiótico. Aprovecho esta oportunidad para esa misma vertiente que usted tenía, de que no se acostumbre, de que me pica un poquito de orina, déjame ir al colmado o a la farmacia y beberme 2X antibióticos y ya cree que con eso se solucionó, porque lo que está creando es una resistencia en el momento que lo necesite a ese mismo antibiótico. Quizá en un momento más adelante se necesite ese antibiótico y ya como lo ha tomado tanto, entonces la bacteria, el antibiótico no le funciona. Y el más común sigue siendo el Escherichia coli por la... Sí, en la infección urinaria sí. Por el asunto tiene que ver aquí con la higiene. Tiene que ver, sigue siendo el líder de las infecciones. Así es. Es el más común, es el más tratado. Gracias a Dios, cada vez surgen más antibióticos que trabajan efectivamente contra esta bacteria y contra este germen, y entonces puede ser solucionado sin mayor inconveniente. Y hablando de la próstata, que es el punto clave en el asunto de los hombres, ¿cuáles son los agentes que más afectan que impactan a que que se le dañe la próstata y también la ingesta, si tiene mucho que ver con eso? Sí, fíjate, la patología de la próstata se clasifica en dos, una benigna y una maligna. Todos los hombres se nos está desarrollando desde que pasamos cierta edad, más o menos los 40 años, la próstata se empieza a desarrollar. Esta se encuentra por debajo de la vejiga y tiene un compromiso en lo que sería el vaciamiento de la orina hacia el exterior, porque a través de ella pasa la orina. Entonces, no todo el que va al urólogo porque tiene problemas en la próstata es porque tenga necesariamente un cáncer, sino es lo que se denomina una hiperplasia de tipo benigno, un crecimiento benigno. Pero al este paciente, bueno, que empieza a levantarse 3, 4, 5, 7, 8 veces en la noche, pues no descansa y cada vez que orina de a poquito y tiene que pujar, pues evidentemente hay que sacarle esa próstata, eliminar esa obstrucción para que el paciente pueda llevar una vida común y sin problema. O sea que dentro de lo que primero nos daríamos cuenta que de la afección de tipo prostático, en este caso, no necesariamente de cáncer, sino de tipo benigno, es cuando empezamos a tener un patrón miccional, o sea que empezamos a orinar más de la cuenta o anómalamente en las noches, o donde si nos da deseo tenemos que ir rápido porque podemos mojar el pantalón, o donde estábamos acostumbrados a ir, por ejemplo, de Santo Domingo a Bonao o a La Vega sin detenernos, tenemos que hacer 2 paradas para orinar porque ya no es igual que antes. Eso pues nos orienta a tener que visitar ya al urólogo y evaluar ese volumen prostático si está comprometiendo nuestra micción. El otro es el cáncer, ese tiene los síntomas muy parecidos al tipo benigno o no puede tener ninguno, porque puede ser un hallazgo casual que cuando usted va a evaluarse, pues notamos que la consistencia de la próstata al examen rectal es muy firme, tiene áreas endurecidas y cuando hacemos la analítica se complementa con un antígeno prostático específico o PSA más elevado de lo normal. Entonces esto nos sugiere que debemos proceder con una biopsia de la próstata y el patólogo nos dirá entonces si existe o está presente el cáncer o no. Entonces, como dije anteriormente, si esa etapa de identificación de esta enfermedad es temprana, pues podemos eliminarlo completamente con diferentes métodos, cirugía radical, radioterapia, hormonoterapia, o sea, tenemos una gama de tratamiento para eliminarlo. Pero si se nos escapa de la mano, pues entonces ya el tratamiento, en vez de ser curativo, pasaría a ser paliativo, a mantenernos hasta que Dios quiera. Por eso le pedimos a todos los hombres que después de los 40 años acudan una vez al urólogo, a su evaluación anual y a tener un récord para que pueda notar si ha habido variación en este tipo de análisis que hacemos cada año. Sí, esa es la primera, lo fundamental, el chequeo periódico para monitorear cómo estamos. Pero aparte de eso, yo me gustaría que usted nos diera a los hombres, pues, fundamentalmente, algunos tips de conducta preventiva
de ingesta que pudiéramos, de que pudieran prevenir, que sean preventivos. Fíjese, definitivamente la alta ingesta de alimentos grasos contribuye a un desarrollo de una patología, de una enfermedad cancerosa en la próstata. Esto se ha evidenciado porque, por ejemplo, estudios en Asia, donde se ingiere poca grasa, no hay tanto cáncer de próstata como en los Estados Unidos de Norteamérica, que sí se ingiere mucha grasa, esa comida chatarra, como llaman. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Cuando ese asiático se traslada de su país de origen a los Estados Unidos y adquiere esa doctrina, de esa cultura de alimentación, pues entonces entra dentro de la categoría de ser un norteamericano común y corriente, con la posibilidad de desarrollarlo igualito que el que nació allá y se crió allá. Étnicamente no es que por ser asiático no y por ser norteamericano sí. Si hay una causa étnica que incide más y es la raza oscura, sí tiene mayor predisposición a desarrollar cáncer de próstata. O sea, una dieta sana ayudaría a prevenir de alguna manera el desarrollo de esta patología. Hay otros alimentos, por ejemplo, el tomate tiene unos elementos llamados licopenos, que se ha estudiado bastante y ayuda en cierta manera a prevenir. Pero hay un dato importante: si una persona tiene un antecedente familiar cercano, la herencia, la genética, sí, su padre o su hermano, si iba a desarrollar en un 10% quizás la probabilidad de desarrollarlo, al tener este familiar tan cercano, esto se multiplica por 2. O sea, se multiplica por 2 el que lo pueda desarrollar. El riesgo. El riesgo de desarrollarlo, exactamente. Y por tanto, él tiene que multiplicar por 4 las medidas preventivas y acudir a su urólogo. Exacto. Una persona que acude a los 40, él tiene que acudir a los 30. No, a los 40 puede ir, pero después de los 40 no puede dejar un año sin ir. Un año sin. Porque hay gente que se pasa 2 años. Gracias, doctor Egri Grullón. Para mí es un honor estar aquí. El honor es mío. Amigos, ha sido la presentación del presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, doctor Eric Grullón. Gracias por estar y a ustedes por el favor de su atención, por el favor de estar siempre con Hablan los Líderes. Hasta entonces, pues.